Bienvenidos. El título de este corto video es 2020, el renacimiento de la guerra civil norteamericana, política, economía y religión. Vengo ante ustedes como parte de un compromiso social por ser parte de las posibles soluciones a los problemas que enfrentamos los latinos y todas las personas que de alguna manera u otra vivimos en la nación norteamericana. Es bien sabido que para que una sociedad funcione hace falta ciertos balances, balances entre poderes, balances entre clases, balances entre razas. En este caso, el experimento de la democracia norteamericana ha sido un balance por más de 200 años entre conservadores y liberales. No entre republicanos y demócratas, o libertarios, o independientes. Las ideas conservadoras y liberales se han movido dependiendo de las décadas y de los líderes de un partido a otro, de manera casi natural. Sin embargo, me preocupa que en estos días, abril del año 2020, se están dando movimientos que pareciesen que de alguna manera u otra reviven los principios de los problemas norteamericanos a mitad del siglo XIX, cuando estados del norte y del sur se enfrentan en una guerra fratricida. Hay dos elementos que debemos reconocer que son importantes para que el balance entre conservadores y liberales funcione. El primero es el respeto. Y me refiero al respeto porque me refiero al momento en que nos comprometemos como parte de este balance a mantener las líneas de verdad entre nuestros planteamientos sobre aquellas personas que no piensan como nosotros. A eso me refiero cuando hablo de respeto. El segundo elemento es el diálogo. Y el diálogo es la capacidad que tenemos de escucharnos los unos a otros, aun cuando no estemos de acuerdo. Estos dos elementos se han estado perdiendo, yo diría, desde el principio de los 70 o los 60, entre ambas facciones en los Estados Unidos. Hay un tercer elemento que yo llamo un elemento que nace de manera natural, y ese es el elemento de las nuevas apariencias. Y hablo de las nuevas apariencias porque tal vez hace algunos años era muy fácil distinguir entre conservadores y liberales. Hoy en día es un poco más difícil. Porque los seres humanos, como parte de nuestra civilidad, hemos aprendido a jugar el juego de la apariencia. Y yo le doy un ejemplo rápidamente. Yo trabajé con muchos religiosos por mucho tiempo. Y yo fui uno de ellos por mucho tiempo. Aprendí que lo que la sociedad llama hipocresía no es otra cosa que el juego típico de la religiosidad, donde la persona dice una cosa y hace otra. Yo trabajé con líderes a muy alto nivel de una iglesia nacional. Y recuerdo cómo una de estas líderes hablaba de ser una persona totalmente liberal, aprendió español para apoyar los grupos minoritarios, se reunía con la gente de color frecuentemente, pero a la hora de tomar decisiones eran decisiones totalmente conservadoras. Claro, nadie podía decirle nada, porque la mayoría de la gente que estaba a su nivel estaba jugando el mismo juego. Estos tres elementos que se mueven libremente entre la sociedad, entre conservadores y liberales, dos de ellos se han ido perdiendo y el otro ha ido ganando espacio.
entre nuestra sociedad. Nos preguntamos por qué seguimos atacándonos indiscriminadamente. ¿Por qué se siguen perdiendo las normas de civilidad? Nos preguntamos por qué hay gente protestando en las calles cuando hoy por hoy hay más de 40,000 muertos por el coronavirus. Y de nuevo, es como si volviéramos nuevamente al siglo XIX, donde la política, la economía y la religión jugaron un papel vital para desarrollar el conflicto. Permítame explicarle rápidamente. En primer lugar, la política. Cuando hablo de política, hablo de la relación que tenemos todos nosotros con el poder. Cómo tomamos decisiones, cómo dividimos el poder, cómo nos relacionamos con aquellos que tienen o no tienen poder, cómo tratamos a los privilegiados, a los menos privilegiados. Y es en ese sentido que la política juega un papel vital en lo que está pasando en los Estados Unidos. Oiga, nos hemos dividido más que nunca entre los que tienen privilegio y los que no tienen. A nivel de la política pública existe lo que podemos llamar como una plutocracia, un gobierno de los ricos, donde gracias a los poderes que actualmente están en Casa Blanca, son los ricos quienes parecen estar tomando todas las decisiones en la nación. Los dueños de los medios de producción siguen tratando a la gente como esclavas para que le hagan a ellos y a ellas más ricas. Esos son la gente y los modelos que influyen en aquella gente que están protestando para que volvamos a abrir la economía sin que necesariamente tengamos seguridad alguna de cómo este virus mortal se va a seguir comportando en la sociedad. En segundo lugar, tenemos el elemento financiero, que está muy ligado al elemento político. Cuando una nación pone primero la salud financiera a la salud pública de sus ciudadanos, la nación está enferma. Está seriamente enferma. Porque sabemos que sin gente saludable, la economía no va a funcionar. Pero los dueños de los medios de producción están desesperados. Están desesperados porque temen perder sus privilegios, los que han tenido por siglos dentro de esta nación. Por último, y tal vez el elemento que más me llama a mí la atención, es el elemento religioso. Hemos visto consecuentemente cómo en cada una de estas presentaciones públicas la gente utiliza el elemento religioso. Oiga, y he visto yo en televisión gente citando la Biblia con textos que ni siquiera existen. Ninguna hoja se mueve sin que sea la voluntad de Dios. ¡Qué barbaridad! Ese texto no existe en la Biblia. De hecho, la única forma donde lo encontramos, de alguna manera u otra, es en el libro de Don Quijote, en el capítulo 3, cuando Sancho le está diciendo a Don Quijote que ninguna hoja cae al suelo sin que Dios lo sepa. Así es que si la gente no está citando la Biblia, está citando mal la Biblia, ¿en qué se basan? ¿En qué se basan estos evangélicos blancos reaccionarios, en su mayoría blancos, que pretenden seguir atando a la nación a nociones éticas que ni siquiera son reales? Mire, se basa en lo que conocemos como la doctrina del destino manifiesto. Desde donde a mitad del siglo XIX ya había gente expresando que el hecho del éxito del experimento norteamericano era parte de la voluntad de Dios para el mundo, donde pretendían o pretenden hacer creer que los norteamericanos son mejores que el resto del mundo, donde se ven a sí mismos como autosalvadores para salvar el mundo. Oiga, toda esa estructura se cayó
en febrero del año 2020, cuando ni siquiera la presidencia creía que Estados Unidos se iba a ver afectado por el virus que estaba afectando a otra gente que no eran los Estados Unidos, que no era la gente escogida de Dios, que no eran los perfectos. No hay duda que estamos al borde de una crisis mayor, no necesariamente por el virus que nos afecta, sino más bien por lo que hay debajo del subsuelo en términos ideológicos, políticos, religiosos y financieros. Yo no soy profeta ni hijo de profeta y no pretendo estar hablando de desgracia a largo plazo, pero sí quiero levantar la voz para que ustedes que me escuchan, no importa dónde estén en el mundo, se unan para lograr los tres elementos que he mencionado, de alguna manera tenerlos en mente: el respeto, el diálogo y de alguna manera cambiar las maneras de esconderse de la gente a través de discursos vacíos. Definitivamente me preocupa seriamente lo que está sucediendo en la nación norteamericana, que se refleja de alguna manera en otras naciones alrededor del mundo, especialmente en Europa. Permitamos que nuestra responsabilidad social sea la que nos guíe, la que nos dirija, la que nos mueva al diálogo, para que esta sociedad no se siga dividiendo más y podamos todos juntos enfrentar este enemigo, que es la pandemia que ahora nos corresponde combatir. Pasen un buen día.